La bienvenida. Muchas gracias, doctor González, otra vez por aceptar nuestra invitación. Y bueno, es todo suyo. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Alejandro González. Yo soy oncólogo radioterápico. Actualmente estoy en el Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo, o CETIC. Y durante varios años estuve acompañando al doctor Herrera en el Hospital San Ignacio. Para mí es un placer estar acá. Me gustan mucho las actividades académicas y espero que esta charla sea del interés de todos ustedes. Vamos a hacer una revisión, una pequeña introducción, vamos a hablar sobre unos conceptos claves, vamos a hablar sobre qué es la radioterapia convencional y luego vamos a entrar a hablar sobre qué es la SBRT o radiocirugía de columna. Entonces, las metástasis de la columna van a ser muy frecuentes en los pacientes que tienen cáncer y las podemos encontrar hasta en el 40% de los pacientes con cáncer. Van a ser el tumor más frecuente de la columna. Y cuando hacen autopsias en los pacientes con cáncer, vamos a encontrar que hasta un 90% de pacientes que tienen cáncer en el momento de una autopsia van a tener una carga de enfermedad. El síntoma más frecuente es el dolor. Entonces, es por eso que estamos acá conversando sobre cuáles son las alternativas de tratamiento desde la perspectiva de mi área, que es la radioterapia para esos pacientes con cáncer. Entonces, hay un tema y este es un concepto clave que es la radiosensibilidad y la radioresistencia. Digamos que cuando vamos a mirar, este es el ciclo celular, que seguramente muchos están familiarizados con él. Dentro de las fases del ciclo celular vamos a tener dos fases, una que es esta de G2, la parte final de G2 y especialmente la fase M o la fase de la mitosis van a ser las dos fases, tanto esta mitosis como la final de G2, la parte donde la radiación va a tener el principal efecto sobre las células. ¿Cuál es la razón? La razón es que durante la mitosis, el material del DNA, la célula lo expone y al tener ese material expuesto, la radiación va a ir de forma directa y de forma indirecta. De forma directa porque la radiación va directamente al DNA y va a dañar las hebras del DNA. Ese es más o menos el 30% del efecto de la radiación. Pero la mayor parte del efecto de la radiación, que es el 70%, se da a través de un efecto indirecto, donde la radiación llega, entra dentro de la célula, va a entrar en contacto con las moléculas de agua, va a formar radicales libres y esos radicales libres van a ser más tóxicos para la célula cuando tiene ese DNA expuesto. Entonces, esta fase final de G2 y la mitosis son las dos fases donde las células son más sensibles a la radiación. Pero además de esto, hay unos tipos de tumores por su histología que son más sensibles a la radiación y unos que son menos sensibles. Entonces, dentro de los más sensibles están los linfomas, el cáncer de mama, el cáncer de células germinales, como por ejemplo los seminomas. Dentro de los menos sensibles van a estar el cáncer renal, el cáncer de colon, el melanoma. Y adicionalmente también va a haber un tema y es que la respuesta que tienen las células a la radiación va a depender de la cantidad de radiación. Y esto va a ser importante porque cuando hablamos de, de radioterapia convencional, hablamos como de una cantidad de radiación pequeña que se entrega durante varios días de tratamiento. Y cuando hablamos de radiocirugía, estamos hablando de pocos días de tratamiento. Perdón, la radioterapia convencional son pequeñas dosis en muchos días de tratamiento. Y la radiocirugía son una gran dosis por sesión, pero pocos días de tratamiento. Y entonces va a ser importante este concepto de la dosis biológica equivalente porque yo puedo entregar una gran cantidad de dosis en un número corto de sesiones. Entonces, esa biología de las altas dosis de radiación va a tener una forma de interactuar con las células tumorales diferente a la radioterapia convencional. Y es que va a actuar principalmente por la vía de las ceramidas. ¿Y qué son las vías de las ceramidas? Las ceramidas se encuentran básicamente en el endotelio
de los vasos. Entonces lo que va a hacer la radiación, y acá ustedes pueden ver las dos diferencias, hay una que es cuando yo hablo de dosis bajas, que es lo que van a ver en la parte, digamos, superior del diagrama, pero cuando hablo de altas dosis de radiación, lo que voy a terminar activando es sobre la membrana celular, voy a generar una traslocación de las ceramidas y eso lo que va a terminar generando es una apoptosis del endotelio y va a tener un efecto significativo en la activación y la generación de esas ceramidas como un efecto diferencial de la radioterapia convencional. En conclusión, lo que les quiero mostrar es que la radioterapia convencional tiene una forma y un efecto biológico diferente de el de la radiocirugía. Entonces, cuando oímos esa palabra de radiocirugía o de radioterapia corporal estereotáxica, en este caso en la columna, vamos a escuchar, digamos, que como que es un término que engloba muchas cosas y que a veces nos puede generar confusión. Lo primero es que, aunque dentro del término dice y está la palabra cirugía, realmente no incorpora una cirugía real, es decir, es un tratamiento de radiación en el cual es un tratamiento no invasivo y que no va a requerir como tal, digamos, abrir en ningún momento al paciente. Vamos a parar acá un momento para hacer un repaso nuevamente sobre la radioterapia externa fraccionada. La radioterapia externa fraccionada en la columna no es un tratamiento nuevo, es decir, esto es un tratamiento previamente ya establecido, es un tratamiento paliativo, está dirigido a los síntomas. Es un tratamiento paliativo y está dirigido a los síntomas y va a tratar de tener un alivio del dolor en los pacientes, va a funcionar más o menos en el 60-70% de los pacientes. El efecto de la radiación va a tener un efecto que puede ser desde el 30% hasta el 100%. Es decir, no todos los pacientes tienen 100% de respuesta, pero sí hay un porcentaje de pacientes que tienen esta respuesta. Va a funcionar como un tratamiento en el síndrome de compresión medular, pero los resultados sin duda son inferiores a la cirugía en la compresión medular. Si, si hay algo que va a ser importante y lo voy a empezar a mencionar dentro de la charla, es que somos como un grupo de atención multidisciplinaria a los pacientes con cáncer, dentro de los cuales el grupo de cirugía de columna es fundamental para nuestros pacientes. La razón principal por la que es tan importante es porque, como ven, un gran porcentaje de pacientes va a tener enfermedad de la columna, un gran porcentaje de esos pacientes van a terminar presentando compresión medular o van a debutar con una compresión medular y sin duda dentro del grupo multidisciplinario debe estar el grupo de columna y debemos estar nosotros porque la radioterapia externa no es un reemplazo a la cirugía, es un complemento y en los pacientes que no van a cirugía puede ser una alternativa única de tratamiento. Los fraccionamientos usuales que utilizamos en columna de la radioterapia convencional pueden ser 30 Grays en 10 fracciones, pueden ser 20 Grays en 5 fracciones, pueden ser 8 Grays en una fracción. Entonces, este esquema de 8 Grays es uno de los más sonados porque muchas veces, y los que han rotado, digamos, o tenido contacto con grupos de radioterapia, usualmente los pacientes van o a 10 sesiones de tratamiento o van a 5 sesiones de tratamiento. Pero este esquema es utilizar una sola dosis, tiene el mismo efecto que esquema de fraccionamiento múltiple para el control del dolor. La toxicidad es similar, pero la diferencia va a ser en que los pacientes van dentro del curso de su enfermedad a tender a tener nuevamente dolor y necesitar nuevos cursos de tratamiento. Entonces va a ser muy importante mirar la facilidad, el acceso, el desplazamiento que tengan los pacientes, la posibilidad de acceder a un centro de tratamiento durante varios días de tratamiento, o también va a ser importante la expectativa de vida. Si es un paciente con una expectativa de vida corta o que tiene unas dificultades logísticas para desplazarse hasta el sitio de la radioterapia, pues podría ser mucho mejor utilizar
un curso de una dosis única de 8 grays que ha demostrado, digamos, cuando se compara una dosis única, que es lo que que les estoy mostrando acá, que es como el resultado de un metaanálisis, contra múltiples fracciones, pues no hay una diferencia en el control del dolor. ¿Cuáles serían las indicaciones de la radioterapia convencional? Pacientes con enfermedad en segmentos múltiples que requieren tratamientos de urgencia, dolor, compresiones medulares. Las ventajas es que es de fácil acceso, que permite un inicio rápido del tratamiento, que tiene un tiempo de tratamiento corto, es decir, por sesión, la sesión de una radioterapia convencional puede estar alrededor, digamos, de unos 5 a 10 minutos, a diferencia de lo que vamos a ver más adelante de la radiocirugía, que puede ser un tratamiento que puede tomar entre 20 minutos a una hora, que puedo tratar dentro del mismo campo, campos extensos, es decir, puedo incluir toda la columna torácica, toda la cervical o la torácica y la lumbar. Va a requerir menos requerimientos técnicos y profesionales. Y ahora sí, vamos a empezar a profundizar en esto que es la radiocirugía corporal estereotáxica. Fue escrita inicialmente para la columna en 1995, aunque la radiocirugía se empezó a usar desde la década de los 60 para indicaciones intracraneanas, pero para columna, desde el 1995 en la Universidad de Arizona, inicialmente se utilizaba una sola fracción, luego hay unos esquemas, digamos, de fraccionamiento de radiocirugía corporal en los que se pueden utilizar de 2 a 5 fracciones. ¿Cuáles van a ser los escenarios para el tratamiento de pacientes? Entonces, escenarios de pacientes con oligometástasis, reirradiación, que serían pacientes que ya han recibido tratamiento con radioterapia convencional y a pesar de ese tratamiento inicial vuelven a tener dolor. El tratamiento de tumores radioresistentes, como vimos hace un momento, tumores de colon, de melanoma, podrían tener una mejor respuesta a esta radiocirugía porque la cantidad de dosis por sesión va a ser más alta. Y luego, bueno, pues también podría ser eh, escenarios donde después de una cirugía inicial de descompresión, lo que va a quedar del tumor va a ser llevado a un tratamiento con radiocirugía. Y lo vamos a mostrar en una de las diapositivas más adelante. Términos sinónimos de la radioterapia corporal estereotáxica o de la radiocirugía corporal estereotáxica. Entonces, en inglés, SBRT o Stereotactic Body Radiation Therapy o SBR como Stereotactic Ablative Radiation Therapy. También van a escuchar SRS o Stereotactic Radiotherapy, radiocirugía fraccionada, ultra hipofraccionamiento o hipofraccionamiento extremo. Al final, todos estos términos que los van a encontrar en la literatura o a las personas hablando sobre las diferentes técnicas de tratamiento es lo mismo. Es SBRT, que es radiocirugía en columna, en este caso, y que va a ser una alta dosis de radiación en un número limitado de fracciones. ¿Cuál va a ser el objetivo? Alcanzar una alta dosis biológica equivalente. En Estados Unidos, por temas de costo, solo se permite hasta 5 fracciones, pero en Inglaterra hasta 8 fracciones. Es decir, si se pasa de 5 fracciones en Estados Unidos o de 8 en Inglaterra, deja de ser radiocirugía. Pero es un tema más de la forma del costeo. Aunque sí es verdad que normalmente la radiocirugía no va a ser más de 5 sesiones en el caso de la columna. ¿Cuáles son los equipos de radiocirugía que existen? Entonces van a haber dos grupos de equipos principales. Unos se llaman aceleradores lineales. Este que ven en pantalla es un acelerador lineal. Básicamente lo que van a ver es como una forma en C. Este es otro también. Este es el que está en San Ignacio. Este es otro que tenemos ahora acá en CETIC. Y es básicamente tienen la forma de una C y por eso se llaman aceleradores lineales o aceleradores en C. Y lo que van a hacer es que yo voy a ubicar al paciente acá en donde ven en pantalla y el equipo va a girar alrededor del paciente. Estos equipos no son de dedicación exclusiva para radiocirugía, son equipos que pueden funcionar para tratamiento de pacientes con radioterapia convencional y también tienen la posibilidad de hacer radiocirugía. Hay otros equipos como este que van a ver en pantalla y que van a ver el video a continuación. Y este es un equipo que se llama CyberKnife. Este equipo lo tenemos ahora nosotros acá en CETIC. Y es un equipo que está dedicado especialmente para radiocirugía.
él tiene la posibilidad de hacer un tratamiento robótico y lo que ustedes van a ver es que él tiene una precisión submilimétrica. El campo que va a entregar es un campo, digamos, con una precisión inferior a 1 milímetro y como ustedes pueden ver en pantalla lo que va a hacer es que es un robot que va a empezar a hacer desplazamientos alrededor del paciente para entregar esa dosis de radiación. Este tipo de equipos son equipos que tienen una dedicación exclusiva para radiocirugía, es decir, el diseño de los equipos está enfocado solo en tratamientos altamente especializados. Cuando venimos haciendo lo mismo durante mucho tiempo, va a ser difícil que empecemos a tratar de cambiar y es algo compartido para todos en el manejo de los pacientes con cáncer y es, estamos durante muchos años muy habituados a hacer la radioterapia convencional y la radiocirugía es cada vez una alternativa de tratamiento que viene teniendo más oportunidades para los pacientes y que tenemos que empezar a familiarizarnos con ella. Entonces, ¿qué tenemos de la radiocirugía? Primero, que vamos a tener un mejor control local para tumores que son radioresistentes. Como ven, yo puedo tener hasta un 60 a un 100% de control local versus un 40% en los pacientes que tienen tumores radioresistentes. La SBRT en general, independiente del tipo del tumor, puede tener un control local de un 70 a un 100%. Y vamos a ver acá en pantalla una diferencia entre la radiocirugía y la radioterapia convencional. Si vemos que en la parte izquierda de la pantalla va a estar la radiocirugía, lo que ven es una lesión metastásica que tiene un compromiso importante del cuerpo y lo que ustedes van a ver es como la radiación, que en este caso se ve como si fuera como un mapa de calor y es como el color como rojo y verde está rodeando todo el cuerpo y si ustedes lo ven en el coronal y lo ven en el sagital, básicamente la radiación se está concentrando únicamente en el cuerpo vertebral comprometido, a diferencia de lo que van a ver en la parte derecha de la pantalla. Y es que en la parte derecha de la pantalla van a tener la radioterapia convencional y lo que ustedes ven es, primero, miren esto que está acá, digamos, anterior a la columna, en este caso son los vasos, está en este caso la cava y la aorta, y luego más anterior acá van a ver como toda la cavidad abdominal, el intestino está recibiendo una dosis de radiación, digamos, significativa, y adicionalmente otros cuerpos vertebrales se están irradiando. Entonces esto es como una gráfica donde pueden ver la diferencia en cómo cuando estoy hablando de radiocirugía, la radiación es capaz de concentrarse en un punto específico y cuando hablo de radioterapia convencional, la radiación, digamos, va a llegar en un campo más extenso y va a incluir más a los órganos a riesgo sanos, que ha permitido poder pasar de hacer radioterapia convencional a hacer radiocirugía. Tenemos mejores imágenes diagnósticas, entonces cada vez tenemos la posibilidad de hacer imágenes más precisas para identificar con mayor claridad qué segmentos están o no comprometidos de la columna. La inmovilización, y es que como vieron en el video que les mostré de la radiocirugía en el cyber, pues el paciente tiene que estar durante un tiempo muy quieto y para eso ese del video pues era una radiocirugía intracraneana pero tenía como una máscara. Cuando es el caso de la columna, lo que vamos a utilizar son como unos colchones de vacío para que el paciente se mantenga durante la misma posición durante el tratamiento. Vamos a tener guía de imágenes durante el tratamiento. Yo puedo tomar o imágenes de cono, es decir, como unas tomografías de cono parecidas a las que usan los odontólogos. Esas los voy a tener en los aceleradores lineales o puedo tomar imágenes de kilovoltaje, que son como unas radiografías para asegurar que la precisión del tratamiento es, digamos, acertada durante todo el tratamiento. La planeación del tratamiento, y es que los software con los que vamos diseñando la planeación nos permiten hacer esto que vemos acá en la pantalla y les mostraba, y es concentrar la radiación en un solo punto, evitando estructuras a riesgo como el riñón, evitando el intestino y concentrarnos únicamente en el sitio que está comprometido. Y tenemos más conocimiento sobre qué dosis pueden tolerar o no las estructuras sanas. Entonces, en ese escenario, la radiocirugía de columna podría darse en una fracción única o en múltiples fracciones. Cuando está en múltiples fracciones, es un mejor escenario cuando tengo un escenario de reirradiación, cuando hay compromiso epidural y cuando no es seguro la fracción única. Inicialmente,
ese concepto de la radiocirugía de columna de fracción única nació porque en cerebro es muy frecuente utilizar radiocirugía en una sola sesión. El problema en la radiocirugía de columna es que la tolerancia de la médula espinal muchas veces, cuando me refiero a tolerancia, es qué tan seguro es esa entrega de radiación para la médula espinal, muchas veces no permite la entrega segura de la radiocirugía y por eso hemos ido cada vez como virando, y les voy a mostrar ahora los estudios, a dejar atrás la radiocirugía de dosis única en columna y nos hemos enfocado mucho en la de 2 sesiones, es decir, 2 sesiones de tratamiento. Es un tratamiento que ha permitido unos resultados en los pacientes muy interesantes y es lo que les voy a mostrar acá ahora a continuación. La SBRT, bueno, en columna la puedo utilizar en un escenario de novo, es decir, un paciente que está debutando, lo puedo utilizar en un escenario de reirradiación o lo puedo utilizar en un escenario posoperatorio. ¿Cuánto es ese control con la SBRT? Entonces, el control local puede ser del 57 al 100%, que va a ser mayor que el control que puedo obtener con la radioterapia convencional en metástasis de novo. Y en este escenario de pacientes que están debutando con metástasis en columna, ha demostrado un mayor control local en estudios retrospectivos y más efectivo, nuevamente la palabra, tumores radioresistentes, como tumores de células renales, sarcomas y melanomas. Entonces, este es uno de los estudios. El estudio se llama RTOG, que es como el grupo de estudio de radioterapia de Estados Unidos. Se llama RTOG 0631. Y básicamente hay otros estudios como el estudio canadiense y el estudio alemán. Entonces, vamos a hablar primero de este estudio del RTOG 0631. Y básicamente es un estudio que buscó comparar la radiocirugía en una sola fracción, es decir, 16 a 18 Grays en una sola fracción, versus 30 Grays en 10 fracciones o 20 Grays en 5 fracciones. En este estudio los pacientes podían tener entre 1 a 3 sitios de metástasis espinales, los iban a aleatorizar entre la radiocirugía en una sola sesión o incluso podían ir, digamos, a una sesión de solamente 8 Grays, como les mostré hace un momento, que era uno de los esquemas comparables a la radioterapia convencional. Y básicamente lo que vamos a ver es que en este estudio, pues dependiendo de la localización, que es lo que les estoy mostrando en pantalla, y de la ubicación de la metástasis, que en este caso es esto, digamos, gris oscuro que ven, lo rojo iba a ser el volumen de tratamiento, y lo que íbamos a tratar de buscar era que la dosis de la médula espinal, que 10 Grays, estuvieran, digamos, en un límite más o menos de 0.35 centímetros cúbicos cuando estaba utilizando el brazo de la radiocirugía y que en el otro brazo, que era el de la radioterapia convencional, como les mostraba, no trato solamente el cuerpo que está comprometido, sino que usualmente trato el cuerpo vertebral superior y el inferior, y digamos que así lo describían en este estudio. Fue un estudio que aleatorizó 353 pacientes, 217 quedaron en el brazo de la radiocirugía y 136 quedaron en el brazo de la radioterapia convencional. Y al final la conclusión de este estudio fue que, digamos que la radiocirugía era segura, pero que, espera, es que me faltó que fue la forma como midieron la respuesta, y es que compararon con un índice de respuesta al dolor, la radiocirugía. ¿Sí? ¿Aló? Creo que fue alguien como... cuando se comparó la radiocirugía, el valor, qué tanto cambiaba el dolor comparando la radiocirugía, comparando con la radioterapia externa. La radiocirugía hubo un cambio del dolor del 40% y en el caso de la radioterapia externa hubo un cambio de un 57%. Es decir, que en este estudio el cambio y la mejoría del dolor fue mayor en el grupo de la radioterapia convencional, lo cual empezó, digamos, a generar las preguntas sobre si pensábamos que la radiocirugía tenía la posibilidad de tener un mayor control local y esperábamos que tuviera un mejor control del dolor versus la radioterapia externa. Entonces, una de las principales razones es que este estudio, como fue basado para hacer en dosis única, empezaron a tratar de bajar la dosis y por eso se quedaron, como veían que los pacientes podían recibir entre 16 a 18 Grays, lo que terminaba pasando era que la mayoría recibían la dosis inferior
y al final, en dosis biológica equivalente, no era una dosis adecuada para la radiocirugía. ¿Por qué terminaban bajando la dosis? Para tratar de que no superara el cumplimiento y el límite del cumplimiento de dosis de seguridad para la médula espinal. Entonces, tenemos este estudio, que es un estudio más reciente, que este es del estudio del grupo del Princess Margaret, y es un fase 2, fase 3, que comparó la radiocirugía, pero esta vez en dos fracciones, versus la radioterapia convencional. Entonces, se realizó en 13 hospitales de Canadá y 5 hospitales de Australia, no incluía más de 3 vértebras consecutivas, y en un brazo iban a estar 24 Grays en dos fracciones, y el otro brazo iba a ser 20 Grays en 5 fracciones. Entonces, cuando empezaron a comparar, lo que vamos a encontrar en este estudio es que se incluyeron 229 pacientes que fueron aleatorizados. El grupo de pacientes lo que buscaban era cuántos de esos tenían una respuesta completa al dolor. Y lo que encontraron fue que del grupo que tuvo radiocirugía, el 35% tuvo una respuesta completa al dolor. Y en cambio, en el grupo de radioterapia convencional, solamente un 14%. Digamos que estadísticamente significativo, era más probable, que es lo que nos va a decir este RR, tener una respuesta completa al dolor cuando recibía radiocirugía. La diferencia con el otro estudio que les mostré va a ser esto, la dosis. Este estudio, la dosis total, la era más alta, aunque la dosis por fracción era menor, pero iban a ser dos fracciones de 12 Grays. Y lo que vamos a ver, digamos, dentro de las histologías era que eran pacientes con cáncer de mama, con cáncer genitourinario, con cáncer pulmonar. Y este tema, que es clave, es una de las complicaciones más indeseadas de la radiocirugía en columna, pero que se puede presentar, y son las fracturas vertebrales por compresión. Entonces fue de un 17% en el grupo de radioterapia convencional, fue un 11% en el grupo de radiocirugía, y 30 pacientes tuvieron fracturas grado 1, digamos que no requerían un manejo importante, un manejo adicional, es decir, que no hubo más complicaciones de fracturas en el grupo de la radiocirugía que en el grupo de la radiación normal. Otro de los escenarios es la reirradiación. La reirradiación tiene una de las principales limitaciones, es que es una médula espinal que ya recibió una cantidad de radiación previa, y volver a irradiarlo me va a poner, digamos, en riesgo de superar la tolerancia y los límites de seguridad de radiación de la médula espinal. Se utilizó cuando un tratamiento previo de radioterapia no funcionó, y la reirradiación puede dar una ventana para intentar, si no funcionó la radioterapia convencional, podría ser que dar una dosis más alta con la radiocirugía podríamos tener una respuesta. Este es un estudio de reirradiación, son 59 pacientes, son 63 tumores de columna. Lo que utilizaron como reirradiación fue 30 Grays en 5 fracciones o 27 Grays en 3 fracciones. Y a pesar de haber sido pacientes que ya habían sido irradiados y que no habían tenido control inicial, el control radiológico con la radiocirugía de rescate o en la reirradiación tuvo un control radiológico en el 76% un año, y la supervivencia global de los pacientes fue la misma un año. Es decir, que si un primer curso de radiación falla, la radiocirugía sigue siendo una alternativa para ese grupo de pacientes en un escenario posterior. Ahora, la radiocirugía ha venido tomando también fuerza en otro escenario, que es un manejo, digamos, posterior a un manejo quirúrgico. Entonces, normalmente los pacientes, cuando van a una cirugía de columna, después de la cirugía de columna, nosotros consolidamos ese grupo de pacientes y hacemos un tratamiento en el área que se intervino quirúrgicamente. La razón es que muchas veces la cirugía no es, digamos, como 100% ablativa del tumor, y lo que busca la radiación es tratar de cubrir la enfermedad microscópica. Pero otra de las alternativas es utilizar un manejo combinado en el cual puede entrar la radiocirugía, y son pacientes que van a debutar con una enfermedad en columna que está generando una compresión, y ese grupo de pacientes en los cuales se está generando una compresión, entra inicialmente el grupo de columna, va a realizar un procedimiento quirúrgico, lo ideal es que sea mínimamente invasivo, que por supuesto ustedes saben mucho más de eso que yo, y lo que van a hacer es como una laminectomía, digamos que el abordaje va a ser mínimamente invasivo, va a tratar
de quitar la parte del tumor que está en contacto con la médula, va a ser como un debulking, y luego vamos a utilizar la radiocirugía como una posibilidad para consolidar lo que queda del tumor, haciendo que la cirugía sea menos mórbida y al mismo tiempo facilitando una dosis de radiación elevada, porque lo que les decía, si el tumor está en contacto con la médula espinal, es muy probable que no logremos una dosis de radiación suficiente para completar, es decir, para lograr el control tumoral que deseamos lograr. Entonces, son diferentes series donde básicamente lo que ustedes van a ver es que en las diferentes van a utilizar diferentes posibilidades y técnicas quirúrgicas, posteriormente van a radiocirugía y que el control local de esos pacientes está entre el 70 y el 100%. Aunque no hay evidencia a nivel 1, hay múltiples estudios retrospectivos y prospectivos que el control local está entre el 70 y el 100%, que el control del dolor es del 92 al 100% y el estatus ambulatorio de los pacientes que logran ser llevados a un manejo quirúrgico oportuno. Tengamos en cuenta que la ventana de oportunidad para operar un paciente que está debutando con una compresión medular, lo ideal es 24 horas, no más allá de 48 a 72 horas, porque entre más tiempo pase, la posibilidad de recuperar el estatus ambulatorio del paciente es menor. Entonces, lo que vamos a hacer en estos abordajes es el paciente va a ir inmediatamente a un abordaje quirúrgico y posterior a eso vamos a consolidar con la radiocirugía. Es decir, que la radiocirugía no es una competencia de la cirugía de columna, sino por el contrario, es como un aliado estratégico excelente y hemos tenido, digamos, un par de casos con el doctor Herrera en el cual a los pacientes les va muy bien y es una alternativa en la cual vamos a llamar como un manejo híbrido. Y se hace una resección macroscópica completa, no, vamos a pasar de hacer una descompresión de la médula con una cirugía mínimamente invasiva y lo complementamos con radiocirugía, que va a ser como la otra alternativa a no hacer una resección macroscópica completa para disminuir la morbilidad de este grupo de pacientes. Entonces, eso que va a ser esa cirugía híbrida, va a ser la cirugía de separación más la radiocirugía. ¿Y cuál va a ser ese objetivo? Vamos a tratar de descomprimir la columna para mantener la función neurológica, vamos a darle estabilidad mecánica y vamos a lograr un control local duradero con lo que queda del tumor con la radiocirugía para disminuir la morbilidad relacionada con cualquiera de los dos tratamientos. En esta cirugía de separación, este es un estudio retrospectivo, son 186 pacientes que tienen compresión epidural, van a ser llevados a una cirugía de descompresión, a radioterapia posoperatoria, algunos fueron llevados a radiocirugía y un pequeño grupo, el 20%, fue llevado a radiación estándar convencional. La progresión a un año fue del 16%, pero en el que tuvo la dosis alta en 1 o 3 fracciones, la progresión a un año fue de 4.1%. Es decir, podemos disminuir de un 16% a un 4% cuando el abordaje que utilizamos para consolidar la cirugía de separación es la radiocirugía. Y acá lo que van a ver es como el control local que se tuvo, que era mayor, cuando utilizaba, había una menor incidencia de, digamos, de nueva progresión local, cuando este que está arriba, pues es el que está progresando más y que es cuando utilizo una baja dosis de radiocirugía comparado cuando estoy utilizando una dosis mayor o una dosis más alta. Este es otro grupo donde van a ser 80 pacientes con una mediana de seguimiento de 8 meses. Son pacientes que también debutan con compresión epidural y en este grupo la mayoría de los pacientes van a tener entre 1 a 2 sesiones y el control local a un año, consolidando la cirugía con la radiocirugía desde el 84%. Entonces, vamos a ver que finalmente digamos que el uso de la radiocirugía posterior a un abordaje quirúrgico inicial puede lograr una consolidación duradera. Ahora vamos a hablar de un grupo de pacientes con cáncer, que es un grupo muy especial y son pacientes que tienen una enfermedad que vamos a denominar oligometastásica. Y es que ese grupo de pacientes con enfermedad oligometastásica es un grupo de pacientes que pueden ser llevados a abordajes quirúrgicos o que pueden ir también a tratamientos con radiocirugía. Y lo primero sería poder establecer qué son las oligometástasis. Entonces, las oligometástasis son
es un estado de la enfermedad donde hay una autolimitación de las metástasis. Antes concebíamos el cáncer como yo lo tenía en un lugar localizado, una vez no está localizado y se va para otra parte que no es el sitio inicial, está metastásico y no hay otra posibilidad con ese paciente. Pero cada vez más estamos hablando que hay un estado intermedio entre la enfermedad local y la enfermedad diseminada y es las oligometástasis. Entonces, este estado de oligometástasis es un momento donde la enfermedad está autolimitada. Fue descrito inicialmente por Weichelbaum y Hellman en 1995. Y lo que vamos a tener es que no hay una claridad en la definición, porque como ustedes ven, este es un tweet de la persona que describió el estado de oligometástasis y ellos inicialmente pensaron que eran 5, pero no hay un consenso 100%, pero en general tratamos de hablar que un paciente con hasta 5 metástasis en 2 sitios diferentes sería un paciente oligometastásico y sería un paciente susceptible de un tratamiento local para tratar curarlo. Entonces, esos son los escenarios donde puedo tener oligometástasis. Yo puedo tener oligometástasis en el momento en el que el paciente debuta. Lo ven en la parte izquierda de la pantalla. El paciente tiene la enfermedad inicial y debuta con 3 lugares de metástasis que van a ser autolimitadas. O puede ser un paciente que recibió tratamiento para el tumor inicial. En este caso es un paciente con cáncer de próstata. Se tiene el cáncer inicial controlado, pero progresa de una manera oligometastásica en 2 lugares. O puedo tener el caso de oligoprogresiones, pacientes que debutan desde el inicio con metástasis, pero que con el tratamiento sistémico logra estabilizarse el primario y algunas de las metástasis, pero otras metástasis siguen progresando. Entonces todo esto abre un escenario totalmente diferente para el cual no tenemos mucha evidencia y no hay suficientes estudios aún y los estudios están en curso, pero empezamos a considerar pacientes que tenían enfermedad metastásica en columna, que antes pensábamos que eran pacientes que no eran susceptibles de curarse, empezamos a abrir la ventana y la posibilidad de curar esos pacientes a pesar de que tengan metástasis, siempre que la enfermedad metastásica sea localizada. Este es un estudio de radiocirugía que se llama LCBAR Comet. Es un estudio con tumores primarios controlados y entre 1 a 5 metástasis aleatorizaron los pacientes. En este caso es un fase 2, fueron 99 pacientes, que fueron 33 en el grupo control y 66 en el experimental. La mediana de seguimiento fue de 25 meses y lo que hacían era que el grupo experimental iban a ser llevados a radiocirugía de esa 1 a 5 metástasis que tenían. Y el grupo control eran pacientes que iban a recibir el manejo estándar. Y lo que encontramos fue que la mediana de supervivencia era de 28 meses en el grupo control versus 41 meses, casi el doble de la supervivencia en el grupo de pacientes que estaban siendo llevados a radiocirugía para el control local de las oligometástasis. De entre esas, digamos que uno de los sitios principales de oligometástasis era el hueso, porque el 31% de los pacientes tenían hueso, solo después del grupo de pulmón, que era más o menos como el 40 al 50% de los pacientes. Entonces, y lo que vamos a ver acá son las curvas de Kaplan-Meier de supervivencia global y supervivencia libre de progresión, donde en la parte superior van a ver que el grupo que era llevado a radiocirugía eran pacientes que iban a tener una mejor supervivencia global que los pacientes que no. ¿Qué toxicidad podemos tener con la radiocirugía? Y esta es una que es muy frecuente y es los pacientes durante el tratamiento de radiocirugía, es decir, la semana que están en la radiocirugía y la semana después o las 2 semanas siguientes después del tratamiento de radiocirugía van a tener un aumento del dolor posterior al tratamiento. Se puede presentar hasta en un 68% de los pacientes y está relacionado con el edema que genera la radioterapia. Lo ideal es, cuando hacemos radiocirugía de columna, tratar de que sus pacientes tengan una premedicación con dexametasona durante el tratamiento, porque los pacientes tienen dolor, van a la radiocirugía para el tratamiento del dolor en la columna y lo que va a pasar durante el tratamiento es que el dolor va a aumentar 2 o 3 semanas y luego, como vieron, el control local, que incluye el control del dolor, puede ser del 70 al 100%. La tolerancia a la médula espinal
y hablé de esto durante diferentes momentos de la charla, la posibilidad de lesión de la médula espinal va a cambiar dependiendo la dosis y el número de fracciones. Entonces, por eso es que yo puedo alcanzar una dosis total más alta cuando utilizo dos fracciones que cuando utilizo una fracción, porque miren que si yo utilizo dos fracciones, la posibilidad de complicaciones del 5% la voy a tener con 17 grays. En cambio, si utilizo una sola fracción, es de 12 grays. Por eso, lo ideal sería tratar de estar en utilizar dos fracciones o más y mantener un porcentaje de lesión bajo de la médula espinal. Las fracturas vertebrales, se los mencioné hace un momento, se puede presentar de un 11 a un 39% de los pacientes. Usualmente se presenta durante los primeros 6 meses después de la radiocirugía. Generalmente se da cuando tengo un gran componente lítico, cuando la compresión y la masa la masa dentro del cuerpo vertebral tiene un compromiso extenso de masa que cuando yo utilizo una dosis de 20 grays o más voy a tener un mayor riesgo. Es decir, si yo utilizo una sola dosis de 24 grays, voy a tener una posibilidad de una fractura del 39% y va a ir disminuyendo en la medida en que voy disminuyendo la dosis. Pero cuando utilizo 24 grays en dos fracciones, que es el fraccionamiento que yo recomiendo, voy a tener solamente un riesgo del 8.5%. Es decir, va a ser también más seguro, no solo para la médula espinal, sino también voy a tener menos riesgo de fracturas. ¿Quiénes van a ser candidatos a un tratamiento con SBRT de columna? Lo ideal es que esto sea un trabajo de equipo, se los mencioné hace un momento, y deben ser pacientes que deben ser discutidos de forma multidisciplinaria. Debemos tener un canal de comunicación fluido entre el grupo de cirugía de columna y el grupo de radioterapia, lo que nos va a permitir poder establecer qué pacientes tienen criterios radiográficos, qué tipo de paciente es, cuál es el tumor que tiene, qué tratamientos previos ha recibido, está o no inestable. Todo esto va a ser importante porque debo determinar, primero, el criterio de la inestabilidad espinal va a ser fundamental. Usualmente se hace con la escala del SINS y nos va a permitir mirar qué tan inestable está o no la columna. Luego debo mirar radiográficamente qué tan cerca está la lesión de la columna de la médula espinal, qué tanto es la compresión que está generando, y la edad del paciente, la enfermedad, cuál es el pronóstico del paciente. No todos los pacientes metastásicos son iguales, se los acabo de mostrar. Yo puedo tener un paciente metastásico que es oligometastásico, que tiene una metástasis única, cuyo pronóstico es totalmente diferente de un paciente que sea metastásico y tenga enfermedad múltiple o en hueso, pulmón, hígado, cerebro. Es decir, cada paciente debe ser individualizado. El objetivo de la SBRT, ¿cuál es? ¿Voy a hacerla para controlar el dolor? ¿O voy a buscar el control local? ¿O es porque tiene enfermedad oligometastásica? ¿O es el tratamiento definitivo de un paciente con metástasis única en columna? El candidato ideal a la SBRT va a ser un paciente con enfermedad oligometastásica, porque es un paciente susceptible, digamos, de un control local excelente, sin enfermedad en otra localización. Un paciente que no tenga inestabilidad de la columna, un paciente que tenga, por eso dice acá el SINS de 0,6, que tenga un índice de Karpowski mayor del 70% y que no tenga idealmente compresión de la médula. El PISCI es qué tan cerca está o no la masa de la médula espinal en la resonancia. Entonces, si yo tengo todo esto y adicionalmente un paciente con una histología radioresistente, es probable que le vaya a ir mucho mejor. Podemos utilizar que es como un diagrama de flujo en donde se llama NOMS, y vamos a ver primero el estatus neurológico del paciente, luego el estatus oncológico, luego vamos a ver la estabilidad mecánica y si el paciente es o no susceptible, digamos, de una cirugía dependiendo de cómo es su estado sistémico. Entonces creo que esta última nos permite integrarnos a todos, mirar qué pacientes son candidatos a radioterapia convencional, cuáles son candidatos a radiocirugía, cuáles son candidatos a una cirugía de separación y posteriormente radiocirugía, y idealmente, y esto es importante recalcarlo, y es pacientes que son mecánicamente inestables. La
ni la radiocirugía, ni la radioterapia convencional va a solucionar la inestabilidad mecánica de una columna. Es decir, que si yo tengo un paciente que está con una inestabilidad mecánica, es un paciente que debe ser considerado para un abordaje quirúrgico inicial. En conclusión, aunque no disponemos de un nivel de evidencia 1 para el uso de la radiocirugía en todos los escenarios, requerimos de más estudios que permitan determinar mejor la dosis, aunque cada vez apuntan a que es mejor utilizar 2 fracciones para un total de 24 grays. Existe un espectro de la enfermedad que vamos a denominar oligometástasis. Se puede lograr un control local de pacientes con enfermedad metastásica y podemos curar pacientes metastásicos, y lo debemos considerar especialmente la radiocirugía en pacientes con enfermedad localizada. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar